Todos conocemos la historia. Adán y Eva vivían en este paraíso perfecto, idílico, donde no había dolor, no había tristeza. Sin embargo, comen del fruto prohibido y en consecuencia, cada uno recibe un castigo. En el caso de Adán, él iba a trabajar la tierra con cansancio. Porque ojo, el castigo no es el trabajo, porque el hombre ya tenía la labor de trabajar el jardín desde antes de la caída. El castigo es que ahora ese trabajo no le va a devolver la fuerza. Desde Adán entonces, desde la caída, cuando trabajamos nos cansamos, sufrimos, nos duele. Y en el caso de Eva, su castigo fue que a partir de ese momento iba a dar a luz con dolor. El castigo no es la maternidad, porque la maternidad ya venía de antes. El castigo es la añadidura dolorosa. En un principio no estaba hecho para que doliera, pero ahora va a ser con dolor, producto de haberse equivocado, haber comido ambos del fruto. Y además se le da otro castigo u otra sentencia que hasta hace poco no la entendía realmente yo. Y es esta de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso algo bueno, así como desearás a tu marido? Y no, evidentemente no significa eso. Y lo entendí gracias a un pasaje que está un poco más adelante, cuando Caín y Abel van a ofrecer a Dios, van a ofrecer sacrificio y la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín es rechazada. Entonces Caín empieza a desarrollar una inquina, empieza a desarrollar un rencor hacia su hermano, una rabia, y entonces Dios le habla y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En ambos pasajes se usa exactamente la misma frase, pero con sentidos opuestos. En el primer caso se usa para castigar a la mujer. Como ella codicia el fruto del conocimiento, porque el versículo dice, era codiciable para alcanzar sabiduría, que era lo que le decía a la serpiente, si comes de este fruto vas a ser como Dios. Y a Eva le queda gustando esa idea de ser como Dios, de tener la sabiduría de Dios, de tener el poder de Dios, entonces decide comer. Ella come por codicia, come por ansia de poder. Y en consecuencia el poder se le quita. Y se le da esta sentencia de que su deseo será para su marido. Es decir, que ella va a tener un deseo, pero que el deseo de su marido va a ser superior. Que en esta dinámica familiar, la autoridad la va a tener el marido. Es una autoridad en ese sentido reforzada, porque incluso desde antes de que se diera el castigo, cuando Dios llama al hombre, llama a Adán, le dice, ¿dónde estás? No llama a la mujer. Y cuando pide cuentas de lo que había pasado, le pide cuentas primeramente al hombre. Es decir, tampoco es que por maldición entonces el hombre va a estar a cargo, es desde el principio. Lo que pasa es que ahora la mujer, como castigo, va a tener que luchar, va a tener que aprender a someter ese deseo de querer controlar a su marido, de querer ir contra la autoridad establecida por Dios. Pero eso entonces genera otra pregunta, porque si Adán también comió, entonces ¿por qué a él no se le quita la autoridad? Porque él también come, él también se equivoca. Porque era el fruto del conocimiento, el fruto para ser como Dios. Y Adán también come de ese fruto. Sin embargo, el castigo en el caso de Adán no es que se le quite autoridad, sino que al contrario, Dios le refuerza la autoridad a Adán diciéndole que el deseo de su mujer será para él. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y se da porque ambos comen del fruto, tanto Adán como Eva, cierto, ambos comen, pero ambos comen por razones completamente distintas. Eva come del fruto porque ella anheló el poder de Dios. Ella anheló tener más autoridad de la que le había sido dada por Dios. Por eso la serpiente le dice, en este fruto está la sabiduría de Dios, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y esa idea le gustó. Y ella come por eso, ella come por codicia, come por ansia de poder. Adán, en cambio, no come por eso.
Adán come simplemente porque su mujer le dice que coma. Él no come por ansia de poder, come por todo lo contrario, come renunciando a su poder, porque él tendría que haberle dicho a Eva que no comiera, y él mismo tendría que haber rechazado, tendría que haber ejercido la autoridad que Dios le había dado, y en cambio él renuncia a esa autoridad, porque Dios cuando le da su ley, se la da a Adán, se la da al hombre. Por tanto, Dios había hecho al hombre responsable de guardar la ley dentro de ese jardín. Y el hombre renuncia a guardar la ley de Dios y comienza a guardar la ley de su mujer. Empieza a hacer lo que su mujer le dice que haga. Él en ese sentido no come por codicia, no come por ansia de poder, come por todo lo contrario. Come como renuncia a su autoridad, como un acto de renuncia a su poder dado por Dios. Y esto se observa sobre todo en la justificación que dan ambos, porque las justificaciones son distintas en ambos casos. Eva dice, la serpiente me engañó y yo comí. Dice, me engañó. Pero en realidad cuando leemos ese pasaje vemos que la serpiente, claro, manipula, pero no es tanto un engaño en realidad, porque la serpiente lo que hace es plantearle esta idea de que si come va a tener el conocimiento del bien y del mal. Y a Eva le gusta esa idea, por eso ella come. Y de hecho el versículo después dice, y fueron abiertos sus ojos. Entonces, hasta cierto punto, claro, la serpiente no dijo la verdad, pero tampoco fue una mentira al 100%. Porque la decisión de querer el poder fue de Eva. Ella toma la decisión de comer de ese fruto. Distinto hubiera sido si, por ejemplo, la serpiente hubiera alterado la apariencia de ese fruto para que pareciera otro, y entonces se lo hubiera entregado y mira Eva, este es un fruto nuevo que no tiene nada que ver con el fruto prohibido, este es otro. Sé que es un ejemplo absurdo, pero sirve para ilustrar esta idea de que eso hubiera sido un engaño al 100%. Y Eva hubiera comido engañada, hubiera comido no con mala intención, pero en este sentido Eva come con toda la intención de adquirir el poder de Dios. Por lo tanto, fue engañada, claro, hasta cierto punto, pero también hay que reconocer que ella tenía esa mala intención de querer ser como Dios, de querer tener ese poder de Dios. No come entonces por inocencia, Eva come por codicia. En cambio Adán, que también come, también se equivoca, él dice, la mujer que me diste me dijo que comiera y comí. Me dijo, Adán come simplemente porque su mujer le dice que lo hiciera, come para complacer a su mujer. No come como un acto de rebelión contra Dios, no come como un acto de rebeldía contra la autoridad, él come simplemente porque su mujer le dijo que comiera. Así como muchas veces nosotros cuando nos enamoramos y empezamos a hacer cosas para complacer a la otra persona, aun cuando sabemos que nos estamos metiendo en problemas, pero lo hacemos igual porque valoramos más satisfacer a la otra persona que nuestra propia seguridad o que nuestros propios valores. Por eso come Adán, por una idea seguramente mal entendida de lo que es el amor en el matrimonio. Por eso Dios le da poder, o mejor dicho, por eso Dios no le arrebata el poder a Adán, porque Adán no peca por ansia de poder, así como Eva. Y otra cosa, Dios usa ese error de raíz, esa raíz malvada de cada uno, la usa precisamente para reforzar esta dinámica familiar, este primer matrimonio. ¿Por qué? Porque Eva peca por ambición de poder. ¿Qué hace Dios? Refuerza la autoridad de Adán y obliga a la mujer a tener que sujetarse a esa autoridad del varón dentro de la estructura matrimonial. Es decir, ella quiso ir a un poder que no le correspondía y Dios le da el deber de ejercer la sumisión de sí misma, de someterse. Por su lado, Adán peca por falta de responsabilidad, por falta de disciplina personal, por falta de valor para hacer respetar las leyes y en consecuencia Dios le da un trabajo agotador, le da dolor físico para que aprenda el valor de la disciplina, el valor del trabajo, el valor de ser ordenado. Y le da también una mujer a la que tiene que cuidar, a la que tiene que proveer, a la que tiene también que instruir en la ley de Dios, para que ejerza entonces la responsabilidad y la autoridad que no quiso ejercer, comiendo del fruto. Así es como en el segundo caso, en el caso de Caín y Abel,
Esta frase es dicha en un sentido de esperanza, en un sentido de que Caín todavía podía dominar ese impulso malvado, podía dominar ese deseo de querer hacer daño. Había esperanza. Tenía entonces la opción de obedecer y no pecar. Y en el primer caso, en el caso de Eva, esta frase viene como una condena por el pecado. Es decir, están las dos alternativas: resistir el pecado o ser castigado después de cometer un pecado. Pero esto no se queda ahí, porque tampoco podemos olvidar que Caín fue hijo de Eva. Por lo tanto, es muy probable, es lo más probable, que en algún momento de la historia Adán y Eva le contaron a Caín y Abel qué es lo que había pasado, que ellos en principio vivían en un paraíso perfecto, pero que producto de la codicia y de la falta de responsabilidad fueron expulsados de ese lugar. Y por lo tanto es muy probable que Eva le haya contado a sus hijos, a Caín en este caso, esa frase que le dijo Dios. Ese de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta idea de enseñorearse de algo o de alguien. Por tanto, el hecho de que Dios haya usado esa frase con Caín también puede haber sido una forma que tuvo Dios de recordarle, de decirle, recuerda lo que te dijo tu madre cuando antes la condené precisamente y le dije que su marido se iba a enseñorear de ella. Tú tienes la alternativa de enseñorearte y no pecar. Tienes la alternativa de resistir y no pecar así como lo hizo tu mamá y tu papá. Es decir, ¿qué nos deja esto? Que siempre va a haber una alternativa. Siempre va a haber una salida, una respuesta que no implique comer del fruto prohibido, que no implique renunciar a la ley de Dios, que no implique abrazar el pecado.